Buenos días a todos, compañeros. Bienvenidos de nueva cuenta a esta transmisión de la sesión de la Sociedad Médica, de la Sociedad de Médicos Adscritos, que realiza semanalmente con temas de actualidad de las diferentes especialidades, en las que siempre aprendemos algo nuevo con estos destacados invitados que tenemos siempre, y no es la excepción el día de hoy, en que tenemos a un invitado, compañero de nuestro Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, al doctor Felipe Uribe Martínez, con un tema interesante que es osteosarcopenia. Este tema, bueno, yo creo que llama la atención, ya que sabemos que es un tema de diferentes especialidades. El doctor pertenece al servicio de reumatología y, por lo tanto, hace énfasis sobre problemas de este tipo que se presentan en su especialidad y nos hablará de las actualidades y del abordaje y de los temas en general que van relacionados con esta patología, con esta enfermedad. Y quiero decirles que el doctor es egresado de la Escuela de Medicina de la Universidad de Guadalajara, especialista en medicina interna y reumatología por parte de la Universidad de Guadalajara, con sede en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, máster en metodología de la investigación en ciencias de la salud por parte de la Universidad de Salamanca, España, médico adscrito al servicio de reumatología del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y profesor adjunto del programa de especialidad en reumatología del Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde y de la clínica en reumatología en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la licenciatura de Medicina. Sabemos que su currículum es más amplio, que tiene otros reconocimientos, pero bueno, nos pidió el doctor que presentáramos de manera resumida estos puntos que lo hacen merecedor de esta especialidad en la que se desempeña día a día. Pues sin más, por extenderme, les dejo en uso de la voz al doctor Felipe Uribe, a quien le agradecemos que esté presente el día de hoy. Recuerden que se está transmitiendo también por el canal de YouTube, a quienes quieran conectarse, y si no, en el enlace, en el link que nosotros enviamos en estos momentos. Les agradecemos. Bienvenido, doctor por haber aceptado nuestra invitación, y dejo en uso de la voz al doctor. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Un gusto por la invitación a la licenciada Betty y a usted, doctor, por invitarme a dar la ponencia el día de hoy. Bueno, voy a compartir pantalla. Para iniciar con la ponencia. Bueno, después de agradecer, por supuesto, que la invitación a toda la sociedad, gracias por la presentación. El tema lo dejé un tanto amplio, osteosarcopenia, y tiene un motivo que voy a desarrollarlo. No quise ser tan específico con el título. Es importante comentar que esta entidad la considero más que una cuestión nosológica, un tema de diagnóstico, que por supuesto lo es, un problema incluso de salud pública que no se limita a la cuestión reumatológica, sino es un quehacer, creo yo, de todos los médicos en general y de la sociedad en general. Hablaba, bueno, a mediados del siglo pasado, Albert Camus, lo conocen seguramente por sus novelas tan famosas, incluso La peste, que fue merecedora del Premio Nobel de Literatura. Finalizaba después de esta descripción de una peste ficticia en una ciudad también ficticia argelina, una ciudad portuaria en Argelia. Al final comentaba el médico protagonista de la historia que comprendió que además de él haber tratado la peste, era parte de la peste, es decir, haciendo un énfasis en que la enfermedad no es la enfermedad en sí misma, sino todo lo que comprende esta enfermedad desde el punto de vista incluso social. Y bueno, así considero yo la osteosarcopenia. Esta entidad ya de manera más formal, digamos ya como término formal, fue descrito por los dos iniciadores del término, que es Blinke y Werring, que se desempeñaban en la Universidad de Wisconsin, en el departamento de osteoporosis, de clínica de osteoporosis. Ellos lo definieron un tanto diferente a como lo entendemos hoy en día. Hablaban de sarcoosteopenia, como ven aquí en las definiciones, y sarcoosteoporosis.
como una conjunción entre el fenómeno de desgaste muscular, que es la sarcopenia, y los grados de desgaste óseo, que es la osteopenia, osteoporosis. Ya desde un inicio, la propuesta de los doctores era hablar de esta conjunción con el fin de identificar estos individuos de riesgo, ya que desde una definición inicial, hace ya un poco más de 15 años, hablaban de un mayor riesgo de fracturas, de caídas e incluso de mortalidad, y vemos que estas cuestiones no se han modificado con el tiempo. La osteosarcopenia sigue confiriendo el aumento en estos riesgos. Obviamente se cambia el término, en vez de sarcoosteopenia, sarcoosteoporosis, se habla de osteosarcopenia para enfatizar que cualquier grado de disminución de la masa mineral ósea es suficiente para hablar de esta entidad. Y bueno, ya desde un inicio, como comentaba, también la propuesta de los doctores era incidir en tratamientos tanto no farmacológicos, que son los más importantes, y a posteriori o en última instancia, incluso ellos proponían tratamientos farmacológicos. Y bueno, yo hablaba pues de la definición de la osteosarcopenia, pero antes de hablar de cómo se define, cómo se diagnostica, los valores que nos permiten hacer este diagnóstico, me gustaría hablar de las consecuencias, para hablar de por qué es importante hablar de la osteosarcopenia. Y bueno, esto es un síndrome donde coexisten, como ya comentamos, tanto la osteopenia o la osteoporosis como la sarcopenia, donde influyen varios factores, desde la parte de la edad, la cuestión del sistema endocrino, por supuesto la parte nutricional, la actividad física, factores de riesgo genéticos, entre otros, pero cuando coexisten estas dos, la osteosarcopenia como conjunción, aumenta principalmente tres desenlaces, que es básicamente el riesgo de caídas, la fractura osteoporótica mayor y la mortalidad. Estos de los desenlaces que en la literatura de manera más sólida podemos encontrar, y vemos aquí, sin hablar tanto de la gráfica Forest Plot, pero estamos hablando aquí de los riesgos, aquí medidos en este caso por un riesgo de hazard, tanto de caídas como de fracturas como de mortalidad, que son principalmente los tres desenlaces encontrados. Vemos aquí la sumatoria en este rombo, el efecto que aumenta el riesgo tanto en este caso de fracturas, mortalidad y caídas. En general, la literatura es clara en estos desenlaces. Pero no solo eso, tenemos desenlaces un tanto más específicos, y es por eso que hablaba de la comunidad médica en general, no solo de la parte de geriatría, reumatología, sino en general podemos hablar de muchos desenlaces que voy a desarrollar a posterior. Y vemos que la osteosarcopenia, digamos, aumenta estos riesgos que ya comentamos, más aún que sus elementos constitutivos de manera individual. Es decir, la osteosarcopenia como conjunción aumenta más estos riesgos que solamente la sarcopenia, solamente la osteoporosis o solamente la osteopenia. Incluso no solamente el riesgo de mortalidad, sino la cuestión intrahospitalaria, es decir, la mortalidad post-egreso hospitalario o la necesidad de hospitalizaciones en general. Vemos cómo estos riesgos en un análisis multivariable, el riesgo aumenta casi 3 veces más que el no tener esta conjunción de los dos elementos constitutivos de la osteosarcopenia. Y hablamos de un riesgo de mortalidad post-egreso a 3 años, incluso 30% más que si la comparamos con solo sarcopenia, y un 8% más que si la comparamos solo con una disminución de la densidad mineral ósea, osteopenia, osteoporosis. Entonces, es importante identificar esta entidad dirigidamente. Y bueno, yo hablaba de otros desenlaces, estoy hablando ahorita de desenlaces de la osteosarcopenia, no solamente mortalidad, riesgo de caídas o fracturas osteoporóticas, sino de desenlaces específicos. Y aquí, por ejemplo, quiero hablar sin ser experto en el área, en el tema de cuestiones muy puntuales. Por ejemplo, pacientes que son sometidos a una cirugía de urgencia. En este caso, el estudio se desarrolló en personas que eran sometidas a una cirugía de urgencia por una perforación gastrointestinal, y de estos pacientes posquirúrgicos, de más de 200 pacientes, se sabe pues que la osteosarcopenia aumenta el pronóstico, la mortalidad en este caso,
aumento de mortalidad hasta incluso 8, y en modelos multivariables hasta 17 veces más el riesgo. Entonces, es importante incluso en situaciones específicas, pero aún así en cuestiones quirúrgicas programadas, por ejemplo, un recambio valvular en este caso, en pacientes geriátricos, la osteosarcopenia fue un factor independiente para predecir mortalidad a un año, tres veces y medio más respecto pues al no tener esta entidad en su conjunto. Incluso esto era mayor que si se tiene osteopenia de manera independiente, osteoporosis de manera independiente o sarcopenia. La conjunción es, a fines del desenlace pronóstico, peor que cuando existen sus elementos constitutivos de manera individual. Pero también tenemos otros escenarios, por eso hablaba de otras áreas médicas. Por ejemplo, enfermedades crónicas, no necesariamente un evento de estrés agudo como es una cuestión quirúrgica, sea de urgencia, sea programada, sino en enfermedades crónico-degenerativas. Por ejemplo, aquí voy a presentar 3 estudios representativos de 3 escenarios clínicos comunes, como es enfermedad renal crónica, hepatopatía o cirrosis hepática y neoplasias malignas, y cómo la osteosarcopenia aumenta mortalidad de manera como un factor independiente en enfermedades crónicas que ya de por sí tienen un aumento en el riesgo de la mortalidad. Por ejemplo, en la enfermedad renal crónica, vemos aquí en la línea de no efecto en términos de riesgo de hazard ratio. Tenemos aquí el comparador, el no tener ninguna de estas enfermedades, pero ya densidades mineral óseas disminuidas, podríamos pensar que también aumenta el riesgo de mortalidad, al menos en este estudio parecería que no es tan determinante. La sarcopenia parece que pudiera ser más determinante en términos de mortalidad, aunque sus intervalos tocando la línea de no diferencia. Lo que es claro que es que la conjunción de estos dos previos sí aumenta hasta 3 veces más el riesgo de mortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica. Y así lo vemos también en análisis de supervivencia en pacientes con cirrosis hepática, como la osteosarcopenia es un predictor de sobrevida o supervivencia. Respecto a ninguna de estas dos, sus elementos constitutivos de manera individual, es decir, sarcopenia solamente, osteoporosis solamente, y la conjunción de osteosarcopenia, que si analizamos mediante riesgos proporcionales, el HR de la osteosarcopenia también tenemos un resultado que aumenta hasta 3 veces más el riesgo de mortalidad en este tipo de pacientes. Así pues, también en enfermedades malignas, en este caso, pacientes con cáncer colorectal, también un análisis de supervivencia, en este caso Kaplan y Mayer, analizado con Log-Rank, tenemos una diferencia estadísticamente significativa en los pacientes que tienen osteosarcopenia y cáncer colorectal respecto a aquellos que no tienen osteosarcopenia, un aumento una disminución en la sobrevida. Por ejemplo, si analizamos esta curva de supervivencia, vemos que los pacientes que no tienen estas entidades no pasan la mediana en más del 50% de los pacientes, y aquí en estos pacientes que tienen osteosarcopenia, tenemos que al año ya empiezan a pasar esta mediana en cuestiones de supervivencia. Y cuando lo dividimos en sus elementos constitutivos, aquí ponen penia free, que es pues no tener ninguna de estas, tener osteopenia solamente, sarcopenia solamente, siempre el peor desenlace en cuestiones de mortalidad en todos estos modelos, tanto de enfermedades crónicas, quirúrgicas, pues la osteosarcopenia es la que confiere mayor riesgo tanto de mortalidad o analizándolo de manera de supervivencia. Entonces definimos la osteosarcopenia como un síndrome donde coexisten, como ya comentamos, la osteopenia, la osteoporosis y la sarcopenia, y sabemos pues los riesgos que ya representa en desenlaces en salud, mortalidad particularmente, pero otros que no toqué como riesgo de fracturas, caídas, fragilidad, etcétera. Pero entre esta definición y estos desenlaces, pues tenemos la definición, que básicamente es muy sencillo. Ya comentábamos que son los elementos constitutivos analizados de manera independiente, y bueno, el tema de la densidad mineral ósea, como lo define la Organización Mundial de la Salud, menor a 1.0 desviaciones estándar para hablar de osteopenia, menor a 2.5 desviaciones estándar para hablar de osteoporosis en un T-score, en columna y en cadera, y las definiciones de sarcopenia, pues ya conocidas por el Grupo Europeo de Sarcopenia,
Tenemos baja masa muscular, baja calidad muscular o bajo rendimiento del músculo en cuestiones de actividad física, donde tenemos definiciones que son divididas o estratificadas con base en el sexo biológico, tanto para hombres y mujeres. Bueno, tenemos, por ejemplo, pruebas de prevención como en dinamometría, menor a 27 kilogramos en hombres, menor a 16 en mujeres, cuestiones que tienen que ver más con la funcionalidad o el rendimiento de la actividad física, por ejemplo, el tiempo ponerse de pie mayor a 15 segundos, pero sin duda el estándar de diagnóstico es la composición corporal, análisis de composición corporal, medido por una densitometría de cuerpo completo, donde el rubro que define la sarcopenia es principalmente la masa muscular apendicular. Se define menos de 6.0 en hombres, perdón, mujeres, menos de 7.0 kilogramos por metro cuadrado en el caso de los hombres y mujeres en menor a 6. Entonces, si tenemos uno de estos ítems que define sarcopenia, más uno de estos ítems en densidad mineral ósea que define osteopenia, osteoporosis, tendremos el diagnóstico. Y estudios de prevalencia pues, han hablado que es una prevalencia relativamente constante. Obviamente hay algunos datos que pudieran ser faltantes, de hecho, la mayoría de este mapa no está coloreado debido a falta de datos. En México hay algunos estudios de prevalencia que hablan sobre todo en personas arriba de los 65 años, más cercanas al 20%. Parece ser que esto está infraestimado, porque tenemos estudios que hablan incluso ya a los 75 años, en hombres de casi el 60% de prevalencia y en mujeres también cercanos al 50%. Entonces, depende mucho del área geográfica, pero pues sí, del nivel de datos que tenemos en estudios epidemiológicos. Hay algunas poblaciones en Sudamérica que han mostrado prevalencias muy altas, pero insisto, esto también parece que es en qué población se estudie e incluso la edad. Cuando hablamos de sarcopenia, osteosarcopenia, generalmente los estudios empiezan arriba de los 60 años, pero ya cercano a los 75 esta prevalencia es mucho mayor. Y en México hay estudios para hablar de osteosarcopenia en personas adultos, pues arriba de 50 años, en personas mexicanas, y hablan de prevalencias del 10%, que parece ser que incluso está por debajo de las prevalencias a nivel mundial. También pudiera ser que se toman algunas poblaciones un tanto más jóvenes, pero en estudios aquí del Hospital Civil de Poblaciones Especiales, por ejemplo, en el servicio donde yo laboro, hablamos de incluso prevalencias de hasta el 60%, por ejemplo, en patología reumatológica, específicamente en este caso, en artritis reumatoide, datos que estamos analizando actualmente en lupus eritematoso alrededor del 34%. Entonces también depende, por supuesto, de la población estudiada, y es por eso que hablaba, pues, de la necesidad de las áreas médicas de manera individual de estudiar cuál es la prevalencia de esta entidad específicamente en ciertos grupos pues, de las distintas especialidades. Y tenemos la cuestión fisiopatológica, ya hablamos de las definiciones, de por qué es importante hablar de osteosarcopenia en términos de desenlaces de morbo y mortalidad, y de las prevalencias en general y en algunas poblaciones específicas, especialmente pues en enfermedades reumáticas, las cuales yo trato. Pero hablando de la fisiopatología, no podríamos entender la osteosarcopenia, de hecho tampoco los elementos constitutivos de manera independiente, si no hablamos de la unidad músculo-hueso. Y entonces tenemos factores de riesgo, factores fisiopatológicos y los mediadores del daño. Como factores de riesgo, bueno, obviamente la edad es una enfermedad que depende también de la edad del paciente o de la paciente, de la inactividad física, cuestiones nutricionales, del estado endocrinológico y hormonal, y por supuesto que la obesidad y la infiltración del tejido graso a nivel de músculo y hueso, como voy a comentar posteriormente, es clave para hablar de esto. Tanto es así que incluso en algunos trabajos hablan de la osteosarcopenia, la obesidad osteosarcopénica, incluso ya como la obesidad como un tercer elemento de esta entidad. Pero bueno, tenemos cuestiones genéticas, no voy a hablar mucho, pero sí se han asociado al riesgo de osteosarcopenia, particularmente aquellos genes que están involucrados en el desarrollo del pico máximo del volumen de la masa tanto muscular como ósea. Tenemos aquí algunos ejemplos.
Uno citado frecuentemente son ciertos polimorfismos en el receptor de los receptores de los peroxisomas, que es el PPR, pero también tenemos fenómenos aberrantes del tejido graso infiltrando tanto el músculo como el hueso, y el estrés o la carga biomecánica. Y eso es lo que voy a hablar un poquito a continuación, que son los elementos donde pudiésemos incidir desde el punto de vista, pues idealmente preventivo, pero también terapéutico. Y bueno, yo hablo del estrés biomecánico. La carga gravitatoria, es decir, solamente la gravedad, vivir en el planeta Tierra, es uno de los factores que promueven la salud ósea. La gravedad se transmite desde el músculo hacia el hueso, generando un estímulo para el remodelado óseo, pero también, evidentemente, no solo la gravedad, sino la contracción muscular, y es donde entra, por supuesto, que el tema del sedentarismo y su contraparte, que es la actividad física regular, donde esta contracción muscular también favorece el remodelado óseo saludable para mantener pues la densidad mineral ósea de manera adecuada. Entonces tenemos esta cuestión de tanto la carga gravitatoria como la actividad física como uno de los determinantes claves para la prevención de la osteosarcopenia. Pero ¿qué sucede pues en personas que tienen factores de riesgo, tal vez genéticos, sedentarismo, tienen algunos alteraciones hormonales, inflamación crónica, por eso hablaba de poblaciones específicas como artritis reumatoide, lupus, neoplasias, enfermedades crónicas, en fin, otros factores de riesgo? Bueno, sucede que esta disminución de la capacidad muscular también se refleja hacia el hueso, y también de manera contraria el hueso hacia el músculo. Y esto está mediado por estas citocinas específicas de estos tejidos que se han llamado adipoquinas o adipocinas, osteoquinas y mioquinas. Básicamente el fundamento acá es que, voy a decirlo así, la inactividad física, la mala nutrición y el proceso de un envejecimiento no saludable genera que estos tejidos, tanto el músculo como el hueso, sean sustituidos por tejido graso, particularmente el unilocular, que es el problema en general. Y entonces este tejido graso, como vemos en esta imagen, empieza a generar de manera local un aumento en la producción de estas adipoquinas que también a su vez llegan al músculo y al hueso y empiezan a producir otros mediadores inflamatorios que al cascada abajo desarrollan una disminución en la osteoblastogénesis, una disminución en el recambio óseo, en el remodelado óseo, una disminución en la densidad mineral ósea por el lado del músculo, que eso a su vez lleva a una disminución en la fuerza ósea, a una disminución en la densidad mineral ósea y un riesgo de fracturas por sí mismo, pero también una disminución en algunas cuestiones musculares, como tiene que ver con el flujo sanguíneo muscular, la funcionalidad muscular, la fuerza muscular, la capacidad de la contracción muscular, un aumento en la resistencia a la insulina a nivel del músculo, y eso también conlleva a una disminución de la masa muscular, que ya estamos hablando de osteosarcopenia, tan solo por el hecho de la infiltración grasa y por todo lo que sucede después por estos mediadores inflamatorios, y a su vez también una disminución en la calidad del hueso. Se empieza a hacer una cuestión bidireccional. Y esto también tiene sus mediadores, por supuesto, a nivel central, por ejemplo, en el eje hipotálamo, hipófisis, somatomerina C, o factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, que también tienen que ver con todo esto. Por eso también las cuestiones del aumento de la prevalencia con la edad, pero lo fundamental, creo yo, es el tema de la sustitución de estos tejidos sanos por grasa, que está básicamente mediado por todos estos factores de riesgo que ya comenté. Y también esta grasa genera de manera local, a nivel del hueso y el músculo, una lipotoxicidad mediada por estas adipoquinas y ácidos grasos libres que ya comentamos. Y luego podemos ir particularizando de algunos mediadores inflamatorios que también son clave, por ejemplo, en enfermedades inflamatorias crónicas. Podemos hablar del aumento de la producción de citocinas inflamatorias como la interleucina 7, interleucina 6, algunas metaloproteasas que también generan una disminución de la masa muscular
factores de crecimiento, hormonas, etcétera, que pudiesen estar ya de por sí elevados en algunos de nuestros pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas, enfermedades autoinmunes, neoplasias, etcétera. Y si le agregamos todos estos factores de riesgo que ya comentamos, pues este fenómeno se ve aumentado. Entonces tenemos ya la parte de la cuestión fisiopatológica. Y bueno, el diagnóstico en realidad hay muchas recomendaciones de diagnóstico, pero creo yo lo más importante primero es identificar al factor de riesgo clave, que es la edad. La propuesta es la búsqueda intencionada a partir de los 65 años, sobre todo si tenemos caídas o una síndrome de caídas, que es un síndrome geriátrico, y también, sobre todo si hay fracturas previas. Pero en realidad esto lo voy a comentar, podríamos particularizarlo. Estas cuestiones son muy de directrices en general, ¿verdad? Y entonces aplicamos algoritmos para diagnóstico de sarcopenia de manera individual y también algoritmos de diagnóstico de osteoporosis, osteopenia de manera individual. ¿Cómo podremos entonces visualizar esto? Bueno, una persona con estos factores de riesgo arriba de los 65 años, realizar una densitometría, una cuantificación de la densidad mineral ósea por densitometría de columna y cadera y pues definir según las definiciones de la Organización Mundial de la Salud, osteopenia u osteoporosis. Y a la manera paralelo, pues hacer una evaluación de la sarcopenia con los elementos que pudiésemos tener al alcance, dinamometría, impedancia eléctrica, pero sobre todo en la composición corporal muscular, medido por también densitometría, sería el ideal y sobre todo en la cuestión muscular apendicular. Esa sería la manera del diagnóstico más adecuado. Y si tenemos esta conjunción de ambos diagnósticos, pues tenemos el diagnóstico de osteosarcopenia. Si no, tendremos un diagnóstico de manera independiente, es decir, el paciente tiene sarcopenia o tiene osteoporosis. Si no la hay, bueno, hay recomendaciones de volver a solicitar estos paraclínicos, estos auxiliares diagnósticos con una temporalidad no menor a 2 años para seguir monitorizando a los pacientes, pero si tenemos este diagnóstico, tendríamos que hacer análisis posteriores. Y esto es donde viene pues el riesgo de caídas de manera individual, el riesgo de fractura de manera individual, la cuantificación de los niveles séricos de vitamina D, el estudio nutricional por obviamente las áreas especializadas en esto, el identificar índices tanto de sedentarismo como actividad física y la monitorización de todo esto. Pero por supuesto esto no resuelve para nada seguramente las necesidades que todos ustedes tendrán en su práctica clínica, que son poblaciones especiales, porque por ejemplo tenemos factores endocrinológicos que aumentan el riesgo de osteosarcopenia o diagnósticos como diabetes mellitus, algunos hipogonadismos que es muy característico también de la sarcopenia, Cushing, que es una enfermedad hasta donde entiendo pues que aumenta mucho el riesgo también de osteoporosis, hipercalciuria, en fin, enfermedades inflamatorias crónicas. Yo hablaba de lupus, artritis reumatoide, donde tenemos identificado la prevalencia de estas cuestiones de manera local, pero no en otras enfermedades inflamatorias, neoplasias. Seguramente ustedes también tendrán algunos datos en enfermedades de fallas orgánicas crónicas, como por ejemplo insuficiencia cardíaca, insuficiencia pulmonar, cirrosis hepática, enfermedad renal, etcétera. También tenemos cuestiones no diagnóstico, pero evidentemente de problemas de salud, como cuestiones de síndromes geriátricos, postración, confinamiento a cama, hospitalizaciones prolongadas, que sería un área interesante también, factores de riesgo como alcoholismo, cuestiones malabsortivas y por supuesto que también fármacos que tenemos bien identificados que ya generan un problema de salud de la unidad músculo-hueso, como por ejemplo típicamente los glucocorticoides, pero también inhibidores de aromatasa que generan característicamente una disminución en ambos, particularmente en la densidad mineral ósea, y por supuesto el investigar no solo de manera caso específico, sino en investigación en salud, pues para conocer también de manera independiente en ciertas poblaciones de interés particular de cada uno de nosotros y poder incidir en esto. Y el tratamiento de manera muy resumido, porque obviamente aquí también es corto el tiempo, tenemos aquí cuestiones que son no farmacológicas y la cuestión farmacológica que también está muy pegado a la parte de suplementación. Básicamente en todo esto, obviamente hay áreas que son
mucho más especializadas que la reumatología para hablar de la prescripción del ejercicio, que no es por supuesto, no es nada sencillo, y también la parte nutricional, pero a manera general, pues solamente la actividad física, 2 a 3 veces por semana, la suplementación de la deficiencia de vitamina D, sobre todo pues si hay deficiencia, la ingesta adecuada de proteínas, la ingesta adecuada de calcio, se han hecho estudios con creatina también, y la intervención, por supuesto, de los elementos constitutivos de manera independiente, es decir, el tratamiento de osteopenia, osteoporosis y el tratamiento propio de la sarcopenia. Y de manera, pues nada más para ejemplificar la necesidad de algunas de estas cuestiones, tenemos estudios de revisiones sistemáticas, metaanálisis en pacientes, en el impacto del ejercicio, la magnitud del efecto del ejercicio. La realidad es que la calidad de la evidencia no es alta, es de moderada a baja, y eso también depende porque ha habido mucha variabilidad en cómo prescribir el ejercicio. Pero independientemente de todo esto, tenemos aquí algunos desenlaces como masa muscular, masa ósea, fuerza muscular, la performance en actividad física, el rendimiento, perdón, el recambio óseo con biomarcadores medidos por algunos biomarcadores de recambio óseo, también en la calidad muscular, medido por cuestiones de fisiología muscular, y en todos los desenlaces, el hacer ejercicio es mejor que no hacer. Obviamente aquí pudiera haber muchas particularidades en pacientes con postración, enfermedades crónicas, pero la conclusión, creo yo, importante es hacer el esfuerzo por encontrar cuál es la actividad física que cualquier paciente pudiese hacer respecto a la postración y el sedentarismo, y esto pues en algunos ensayos clínicos, algunos otros en estudios observacionales, pero en general, a pesar de la calidad de la evidencia, la conclusión es hacer ejercicio, no solo incluso en desenlaces como un tanto más obvios, como la densidad mineral ósea o la cuestión de la masa muscular, sino también incluso con algunos biomarcadores, incluso por ejemplo en este estudio con banda elástica, algunos biomarcadores que tienen que ver con el recambio óseo, que tienen que ver también con el recambio o la masa muscular esquelética, aumentan pre y post prueba con el ejercicio, ¿verdad? Casi en cualquier modalidad. Se han estudiado como aquí banda elástica, obviamente algunos ejercicios de resistencia, de fuerza, e incluso en realidad virtual, en simular, por ejemplo, actividad física mediante realidad virtual, equitación, béisbol, las cuestiones se han estudiado incluso con aparatos como el Nintendo, el Xbox, todo esto para simular actividad física en cualquier modalidad hay un beneficio. Tenemos también aquí también la pre y post prueba en tema de nutrición, con una suficiencia sobre todo en la parte proteica, más ejercicio. Obviamente el efecto se ve potencializado tanto en fuerza muscular como en algunas otras, como la masa pendicular, en este caso del bíceps crural. En todas ellas hay un aumento, y particularizar, hacer el esfuerzo incluso en pacientes que tienen dietas lacto-vegetarianas, también hay un aumento en cuanto a la cuestión de la osteosarcopenia inversamente proporcional con dietas supervisadas, una disminución, perdón, de la incidencia de osteosarcopenia con cualquier tipo de dieta, siempre y cuando sea diseñada precisamente para disminuir este riesgo de la osteosarcopenia. Y para finalizar, pues tenemos entonces identificar estos factores de riesgo, hacer los algoritmos diagnósticos tanto por la parte ósea como por la parte muscular. Si todos estos algoritmos convergen en el diagnóstico de osteosarcopenia, hacer la causa de enfermedades secundarias que pudieran estar contribuyendo o factores de riesgo en los cuales pudiésemos intervenir, hacer la aproximación no farmacológica e incluso asesorarnos de manera multidisciplinaria con especialistas en nutrición clínica, en prescripción del ejercicio, terapia física, rehabilitación, fisioterapia. Por supuesto, la cuestión farmacológica, cuestiones de suplementación, que no hable tanto de esto, y bueno, el seguimiento que tendrá que ser multidisciplinario. Y como conclusiones, bueno, tenemos que es un problema de salud prevalente, que hay que identificar poblaciones de riesgo en especial, particularmente en la cuestión geriátrica, pero también en otras áreas de la medicina donde pudiese ser también una población de riesgo particular.
hay que enfatizar el pronóstico negativo que tiene a morbimortalidad la presencia de la osteosarcopenia, enfatizar que esta enfermedad depende de muchos estilos de vida y que estos estilos de vida pueden ser modificables desde las edades tempranas, sobre todo cuando se alcanza el pico de masa muscular y masa ósea, y que bueno, estos factores de riesgo como el sedentarismo, obesidad y algunas cuestiones nutricionales interactúan con factores genéticos, endocrinos, mecánicos, que invariablemente algunos podremos modificar y otros no. También hay que desarrollar o identificar qué factores pueden tener una implicación diagnóstica y terapéutica, por ejemplo, enfermedades inflamatorias crónicas o algunas poblaciones en específico, y bueno, que sí es necesario realizar estudios de investigación para trasladar estos conocimientos un tanto más epidemiológicos a la cuestión de la intervención, que pues creo yo que también es importante desde el punto de vista médico, pero también desde el punto de vista preventivo. Y entonces, bueno, yo inicié la presentación hablando de que todos somos apestados, ¿no? A pesar de que no tengamos la Yersinia pestis, somos parte de la peste bubónica. Bueno, la osteosarcopenia también hay estudios que hablan de la fragilidad social, y eso depende de dificultades financieras, de cuestiones como contacto con vecinos, de vivir solo. O sea, hay muchos factores sociales que por supuesto que aumentan la incidencia de osteosarcopenia. Entonces, pues no solo es lo que hacemos, no solo es lo que nosotros hacemos por nosotros mismos, no solo es lo que comemos, lo que nos movemos, sino también lo que hicieron de nosotros, ¿verdad? Todo este ambiente social que es inaludible de afrontar en algún momento del abordar un fenómeno tan complejo como es el proceso de salud y enfermedad. Y bueno, si podemos hablar de osteosarcopenia o metafísica, es porque, bueno, ya hemos comido, como decía Facundo Cabral. Les agradezco mucho la invitación de nuevo a la Sociedad Médica y paso pues a la parte de comentarios o algunas preguntas. Bien, pues muchas gracias, doctor Jefté, por esta excelente presentación. Sabemos de lo vulnerables que somos todos hacia este tipo de padecimiento. Digo, todos tarde o temprano envejeceremos, pero como ya lo decías anteriormente, la prevención es lo más importante, y si existen enfermedades asociadas que pueden ser con manejo multidisciplinario y un abordaje de manera correcta, identificando no nada más cuando es una osteopenia o una sarcopenia, sino en conjunción las dos patologías. Dejamos un espacio de tiempo para quien quiera comentar algo o quien quiera realizar alguna pregunta. Tenemos unos minutos. Adelante. Bien, pues parece que quedó perfectamente comprendido. Sabemos que no es un padecimiento sencillo, pero hemos aprendido bastante. Yo creo que es un reto para la geriatría y para todas las especialidades el poder dominar este tipo de enfermedad, ya que definitivamente no es algo sencillo, y sobre todo cada día vemos más pacientitos geriátricos fracturados, posiblemente por un descuido, posiblemente por algo que pudiera haberse prevenido. Entonces, definitivamente un padecimiento que debemos tener en la mente siempre y que abordaste de manera muy perfecta, doctor Jefté. Aquí nos dice la doctora Margarita Córdoba, muy buena plática, gracias. También en el chat nos dice Enrique, tomamos los apuntes importantes a la ponencia del doctor, muchas gracias. Bien, recuerden que estamos transmitiendo por YouTube, por lo tanto quedará grabada la presentación en el canal de YouTube, al cual queremos que se suscriban y nos den like, y esta grabación la daremos inmediatamente, la transmitiremos, mandaremos el link para que puedan conectarse cuando ustedes deseen. Muchas gracias, doctor Jefté. A ver, nos dice otro comentario la doctora Magdalena Andalón, ¿dónde podemos consultar alguna escala
para aplicar en la consulta para valorar sarcopenia? Es una pregunta que nos hace la doctora Magdalena, doctor Yafté. Pues ahí las definiciones sí son analíticas, implica infraestructura, obviamente el densitómetro de cuerpo completo, que es el estándar de diagnóstico. Hay algunas básculas que miden por composición, la composición corporal por bioimpedancia, también una disminución en la masa musculoesquelética que la propia báscula le reporta central y apendiculares, se toma de manera más importante la parte apendicular, le reportan una disminución de la masa muscular. Hay otros, si tienen dinamómetro, también la fuerza de presión, eso incluso los dinamómetros tienen en su manual, tienen, dependiendo la edad y el sexo del paciente, cuál es la presión adecuada para considerarla normal. Más abajo de eso, pues ya es una sarcopenia, al menos por tamizaje, y otras cuestiones más sencillas, clinimétricas. Hay estudios por ultrasonido para medir la densidad, por ejemplo, del cuádriceps femoral en cuanto a longitud, pero más sencillas pudiese ser el tema del tiempo de pararse de silla, menor a 15 segundos es anormal. Tenemos nosotros trabajos en patologías reumáticas de clinimetrías todavía más simples, como es la medición de la cinta, con una cinta métrica de costurera muy sencilla, la pantorrilla, y bueno, eso sería en patología reumática específico, debajo de, ahorita no tengo cuántos centímetros, pero hay un 35 centímetros, ya es un indicativo de sarcopenia. Eso lo correlacionamos mediante análisis de regresión respecto a la densitometría. Entonces, si pudiese haber otras herramientas diagnósticas, yo creo que lo más sencillo, pues, es el tiempo de pararse de una silla. Y bueno, escalas de riesgo de caídas, todo eso ya es indicativo de sarcopenia, y ese paciente que tiene ese tipo de riesgos o incluso que tiene osteoporosis mayor a 65 años, sí sería necesario realizar un abordaje propio, o sea, una densitometría de cuerpo completo. Sería la identificación en consulta. Muy bien. Nos dice la doctora Astrid Denise, muchas gracias, excelente exposición y disertaciones. Dice, perdón, ¿se debe registrar asistencia? No, no es necesario, de todos modos va a quedar grabado aquí en la presentación. Enrique dice, ¿nos podría repetir el nombre del canal de YouTube donde se pueda ver de nuevo, por favor? Claro que sí, es Sociedad de Médicos Adscritos del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. De todas formas, se los vamos a anotar aquí en un mensaje y se los vamos a pasar por el chat también a los que están en la sociedad médica para que puedan ingresar. La doctora Magdalena Nalón da muchas gracias por la respuesta que nos da el doctor Yafté. Y si no hay más preguntas, bueno, queremos agradecer a todos los que estuvieron conectados. A ver, aquí nos dice... bien, no, nada más. Se agregó alguien más. Voy a dejar aquí anotado en el chat, entonces, el canal de YouTube, que es Sociedad de Médicos Adscritos del Hospital Civil de Guadalajara. Fray Antonio Alcalde. Bueno, sin más, agradecemos a todos. Esperemos se conecten en la próxima sesión del martes con el doctor Liparoli, que es jefe del Servicio de Dermatología, y en esta ocasión también el licenciado en Nutrición, Sandra Munguía. Muchas gracias por compartir. Doctor Yafté, no sé si quieras comentar algo más, pero agradecemos tu presencia el día de hoy. Gracias. Que tengan excelente día.